¿Cómo resolvió la ley esa situación que tú has planteado? Sí. ¿Qué pasaba? Todos los años teníamos una matación en los distritos porque me pongan a mí, ustedes lo saben. Y había que acabar eso. Y nosotros nos enfocamos demasiado en eso y resolvimos mandando a que los electores de esa comunidad votaran por su... ¿Y se va a votar ahora por primera vez? Y se va a votar por primera vez por el que ellos quieren. Eso está bien. Ellos Claro. quieren. El poder ya no lo tienen los regidores del municipio cabecera, sino los pobladores. Los municipios. Sí, así es. Son los que van a elegir sus representantes. Eso está muy bien. Y con eso íbamos a acabar el problema de que yo decía, se van a matar todos en este país, porque todos los 16 de agosto, todavía en el distrito municipal de tal, se avaliaron, mataron uno. Y ustedes lo escucharon muchas veces. Sí, claro. Entonces, para acabar eso había que, entonces nos enfocamos demasiado en eso. Hay un caso famoso de Piedra Blanca. El de Piedra Blanca de Bonao. Fue ese problema exactamente. Ese fue el que nos llevó a nosotros a querer resolver esa situación. Porque decimos, bueno, pero hoy fue en Bonao, mañana va a ser en otra comunidad. Creo que 2 muertos, 3 muertos, sí, ¿verdad que sí? Sí. Qué Entonces, esa razón nos llevó a nosotros a fajarnos y enfocarnos en resolver el problema municipal. Logramos ahí también que ustedes saben que los síndicos no tenían tantos ojos encima. Ahora logramos, ahí se logró esa ley, que tiene un auditor interno, pero tiene uno externo. Decidido no porque el que quiere el síndico, sino lo que decida la sala. Lo pueden hacer en propuesta. Y con los distritos acabamos ese problema, creamos algo muy importante que no se está aplicando, el presupuesto participativo. Y que también yo fui partícipe de esa ley del presupuesto participativo en el Congreso. Vamos a dejarlo ahí, Araceli, porque tenemos que hacer otra pausa. Una pausa técnica. Inmediatamente seguimos con el presupuesto presupuesto participativo. Vayamos a la pausa y seguimos con Aracelis Doñé. Seguimos conversando con Aracelis Doñé, diputada por la provincia de San Cristóbal, en particular del municipio de San Cristóbal. Aracelis, tú hablabas de tu participación en la ley 176-07. Y te quedaste en el punto del presupuesto participativo. Eso es muy importante porque el hecho de que los ciudadanos y ciudadanas, los municipios, puedan participar por lo menos de una parte del presupuesto. De 1%, como lo establece la ley. Sí, un porcentaje, ¿verdad? Sí. Eso es fundamental. Para mí yo digo que eso sería 1-1. Porque no debemos hacerle a las comunidades lo que al alcalde o a la alcaldesa se le dé la gana, sino lo que la comunidad demanda del momento. Tú fuiste regidora y lo sabes. Yo fui regidora, y como fui regidora por eso lo sé, y por eso me preocupé en defender esa parte, que incluso esa ley, cuando se conoció la ley de presupuesto participativo en el Congreso, fui yo que la defendí, y el presidente Valentín dijo en ese momento, miren, yo voy a tratar de que se apruebe porque está hablando una legisladora que viene de ser regidora y está hablando con la vivencia, con lo que ella vivió. Fíjense, un ejemplo, hay comunidades que lo que quieren, que su preocupación, que su necesidad prioritaria son 2 aulas, porque tienen los niños debajo de los palos. Pero el síndico entiende que debe ser una cancha, porque en la cancha hay más recursos. Y hace la cancha, pero la comunidad, allí ni deportista hay todavía. Lo que la comunidad necesita, 2 aulas para que los niños de 5 a 7 años puedan asistir a la escuela. A mí me pasó en el sur una vez, que iba caminando, no sé si era Batey 5, y me pararon y me dice uno, ahí están construyendo un estadio deportivo, están construyendo un play. Y usted sabe lo que nosotros necesitamos, que nos reparen las 2 bombas Malacate aquí para tener agua. Para tener agua. Y las bombas Malacate que estaban sentados, Exactamente. Pero eso no le deja beneficio ni al alcalde ni a la alcaldesa o a la alcaldesa. Entonces, por ende, lo que vamos a construir lo que nos deja un beneficio personal. Entonces, a mí me gusta, yo digo que en mi sentir, siendo una alcaldesa de un pueblo, trabajaría un 100% con el presupuesto participativo y le daría a la comunidad de lo que la comunidad demanda, lo que ellas quieran, porque esa comunidad se va a sentir satisfecha con su obra que necesita. Es lo que usted dice, puede ser que una comunidad lo que necesite sean 200 tubos para llevar ese líquido tan importante y entienda el alcalde o la alcaldesa que eso no deja beneficio. No, vamos a hacer una cancha o vamos a hacer un centro comunal que no le van a dar uso, que lo van a tener cerrado y guardado ahí, y entonces porque eso es lo que él entiende que en el momento deja el beneficio. Entonces con ese presupuesto participativo la comunidad decide su obra, se reúne en asamblea y decide la prioridad de esta comunidad es esta y esto es lo que queremos. Entonces por eso yo estoy de acuerdo y por eso trabajé en el presupuesto participativo. Después que era una ley también me preocupé para que tuviera en la ley municipal, para que se aplicara, porque yo entiendo que de esa manera las comunidades van a elegir lo que ellas quieren. Pero no solamente ahí, nos preocupamos que en el presupuesto del ayuntamiento
hay una partida del 4% se ha destinado para salud, Sí. para educación y para género. Y era género, sí. Tuvimos ahí que pelear muchito. Es un fondo muy bueno. Sí, tuvimos que pelear muchito ahí con, imagínense, no es tan fácil, con los síndicos, con FEDOM, porque no quería, pero lo logramos. Al final lo Pero me logramos. supone muchas cosas, ¿verdad que sí? Sí. Araceli, el PLD, tu partido, ¿no? Acaba de aprobar, y creo que tú firmaste también, un pliego que compromete prácticamente al PLD frente a la actividad congresional, unos 8 puntos creo que Pacto son, ¿no? por el progreso. El Pacto por el Progreso. Algunas de ellas, dentro de las cosas, está, por ejemplo, de promover la promoción del empleo, por ejemplo, desde el punto Sí, de eso vista no- congresional. Yo siempre pregunto, bueno, ¿y cómo es que lo van a hacer? Porque es un enunciado. Bueno, ojalá no sea una retórica, sino que Exacto. sea algo que lo llevemos a la práctica y que sea verdad, porque necesitamos un primer empleo. Necesitamos desde el Congreso impulsar leyes que beneficien a crear empleo en República Dominicana y especialmente empresas privadas, porque ya el sector público lo tenemos lleno. Ya ahí no cabe un ¿Cómo empleo. tú piensas que tú desde el Congreso puedes estimular eso? ¿Qué Fíjese. tú puedes llevar allí para crear empleo? Mira, lo más importante para llevar ahí, que lo sometió la compañera Karen Ricardo, fue mi primer empleo. Sí. Pero hay que hacerle unos ajustes. Pero hay que hacerle algunos ajustes y eso sería que la empresa privada a que le dé el primer empleo a las jóvenes de entre 18 a 25 años sean esas empresas gratificadas Sí. para estimularla a que den el empleo y puedan crearlo. Y por ahí que tenemos que empezar, porque es la empresa privada, yo no puedo exigirle, pero sí le puedo decir, bueno, vamos a cambiar. Nosotros te vamos a dar esto como Estado, Sí. pero usted nos va a brindar esto como empresa privada. Porque ellos también se benefician del Estado dominicano. Claro. Entonces, si se benefician, deben también dar un aporte. ¿Y tú no crees también, Araceli, que se necesitan muchas estancias o guarderías infantiles? Se llama guarderías, aunque es mejor decir estancia, ¿verdad? Porque- Estancia porque no es para infantiles, guardar a los sí. muchachos. Sí. Estancias infantiles. Que se pueden, muchas estudiantes de pedagogía, Sí, maestros desempleados, Todos. que pudieran ser contratados y que el Estado pudiera. ¿Qué te digo? Muchas veces en los municipios hay un dinero que se pierde y que pudieran hacer esas estancias para que las mujeres se puedan insertar al mercado laboral. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo 100% con usted, señor Marchena, porque yo creo que si nosotros logramos tener por lo menos 4 o 5 por pueblo estancias infantiles, ayudaríamos a esa madre que a veces tienen que dejar el trabajo, Sí. porque dice, ¿ya qué me voy? Si tengo que pagar en mi casa 4,000 pesos para que me cuiden mis hijos y lo que me gano son 6,000. Sí. Entonces voy a tener que quedarme en la casa. Pues ya si ella tiene algo allí que le va a garantizar a sus hijos, desde ahí los hijos van a tener la salud, la educación y todo, ella se puede ir a ganarse esos 6,000 pesos, porque ya van a quedarle libre. Ella no va a tener que ya aportarlo a pagar una persona en el hogar, porque tú sabes que esto ha aumentado demasiado, ya nadie trabaja por menos de 5,000, de 6,000 pesos. Por favor, claro. Entonces, ya se quedan en el hogar. Entonces, si con esas guarderías infantiles nosotros vamos a lograr que esas mujeres puedan salir al mercado productivo, puedan Así es. salir a laborar. Araceli, nos quedan 30 segundos. Yo estoy seguro de que tú vas a ganar, yo estoy convencido de que es así. Con Dios mediante. Vas a ganar. Yo quiero preguntarte que en 30 segundos tú me digas, el 16 de agosto del año 2016, dentro de 6 años, ¿qué tú quieres que digan las personas de San Cristóbal sobre estos 6 años que tú vas a ser diputada? Bueno, yo quiero que digan lo mismo. 30 segundos, Sí, Araceli. lo mismo que dicen ahora. No que yo vuelvo, pero por lo menos que yo vuelvo aquí. Ahora dicen vuelvo porque resuelvo. Ahora digan, Araceli marcó la diferencia de todos los legisladores que ha tenido San Cristóbal, porque ahí culmino con mi parte legislativa y no vuelvo como diputada. Okay. Entonces quiero que digan, marcó la diferencia. Ahora de es todos vuelve y todas. porque resuelve. Sí. Y ahí es que marcó la diferencia. Marcó la diferencia de todos y todas. Aracelis, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Hemos conversado con Aracelis Doñé, diputada por la provincia de San Cristóbal, y que también aspira al cargo de nuevo, a permanecer estos 6 años. Mucho éxito y mucha suerte. Gracias. Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá.